Bienvenidos a Estudiando la Biblia en 100 días de oración con el pastor Enrique Báez. Hola, te saluda el pastor Enrique Báez. En este día, nuestra reflexión está basada en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En este pasaje, el ángel presenta el contenido del Evangelio eterno. Este primer ángel de los 3 ángeles que aparecen en esta sección de Apocalipsis nos invita a temer a Dios. En nuestra época, la gente tiene temor a muchas cosas, pero apreciado amigo, la palabra de Dios nos invita a temer a Dios. Alguien me decía recientemente que muchas personas en el presente temen a la pandemia, es decir, tienen temor, pero no tienen el temor al que se refiere la Biblia como un requisito para nosotros ser herederos del reino de Dios. Apreciado amigo, cuando nosotros estudiamos este verbo temer en el texto bíblico, vamos a encontrar un significado muy amplio. En el Antiguo Testamento griego, el término que se utiliza en este pasaje, fobeo, el verbo fobeo, se utiliza más de 400 veces. Y nosotros en español utilizamos la palabra fobia, que viene de este término griego fobeo, para hablar de cualquier cosa que nos causa temor. Cuando nosotros estudiamos el sentido de esta palabra, nos daremos cuenta que en el griego estaba relacionada con un verbo muy parecido en su escritura que significaba huir, escapar. El término que mayormente traduce el verbo griego fobeo en el Antiguo Testamento, aunque hay varios términos que rinden la Biblia griega, la Septuaginta, el principal es el verbo hebreo yaré, que significa a temer. Y por supuesto, en el Antiguo Testamento, el temor se va a explicar en diferentes contextos. En primera instancia, existe el temor como un sistema de alarma ante un peligro que uno puede enfrentar, como aparece en Génesis capítulo 32, versículo 28. Además, el texto bíblico en el Antiguo Testamento va a hablar del temor para referirse al castigo que una persona recibe por infringir un principio, como es registrado en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 10. Por otro lado, el texto nos va a hablar del temor a la muerte, como nos presenta el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 10, cuando Daniel pidió que se le cambiara la dieta que el rey había asignado, donde el encargado presenta que él temía por su vida al acceder al pedido que Daniel hiciera. Así también esta raíz temor yaré en el Antiguo Testamento se va a utilizar en el contexto que se utiliza en nuestro pasaje de Apocalipsis 14:7, y es para referirse al temor que implica la obediencia a Dios, la reverencia a su nombre, la dedicación, la lealtad al único Dios verdadero. En varios pasajes del Antiguo Testamento se va a ilustrar ese uso. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, se habla de este uso del verbo temer con el sentido de servir a Dios, donde leemos: a Jehová tu Dios temerás
y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Aquí este pasaje nos está diciendo que solo Dios merece nuestra adoración, solo Dios merece nuestra dedicación, la lealtad que solo Él merece como nuestro Creador. En otro pasaje que también se utiliza este verbo con este sentido de temer a Dios, de servir a Dios, es en el mismo libro de Deuteronomio, cuando lo utiliza en el sentido de guardar los principios, los mandamientos de Dios. Y en Deuteronomio 5:29 leemos: ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Cuando tú y yo tememos a Dios, le obedeceremos, guardaremos su palabra, seremos obedientes a sus principios. Es en este sentido que este verbo se está utilizando en el Nuevo Testamento. Además, nosotros vamos a encontrar en el pasaje bíblico cómo esta palabra, el temor de Jehová, temer a Dios, significa obedecer los requerimientos que Él hace. Un ejemplo, el padre de la fe, Abraham, en Génesis capítulo 22, versículo 12, cuando él estaba a punto de sacrificar a su hijo como Dios le había pedido, Dios le dijo a Abraham: no lo hagas. Y entonces él declara en Génesis 22, 12: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Es en este sentido, apreciado amigo, que a través de la Biblia vamos a encontrar que temer a Dios es obedecer su palabra. Así el sabio en el libro de Proverbios capítulo 8 versículo 13 nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el sabio. De manera similar, en el Salmo 34, versículo 11, vamos a encontrar esta expresión: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. En el Nuevo Testamento se va a utilizar en varias ocasiones el verbo phobeo, temer, en este sentido de obedecer a Dios. Así en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, se va a presentar a varias personas que aceptan el mensaje como el pueblo de Dios lo predicaba para entonces. Y Hechos capítulo 10, versículo 2, describe a uno de los que había aceptado el mensaje como alguien piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, refiriéndose a Cornelio. Cuando nosotros venimos a Apocalipsis, es en este sentido que vamos a encontrar el uso de temer a Dios. El ángel claramente dice: teman a Dios. En otras palabras, sirvan a Dios, obedezcan a Dios, amen a Dios, sean leales a Dios. El mismo libro de Apocalipsis va a utilizar este verbo temer. Por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 4, pregunta: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apreciado amigo, este ángel que proclama el Evangelio eterno a todo el mundo nos invita a temer a Dios, a obedecerle de todo corazón. Él presenta claramente que la hora de su juicio ha llegado. Es interesante que la construcción de este verbo en el griego se refiere a un hecho pasado, pero que en sí estaba en el futuro. Nosotros conocemos a partir del Nuevo Testamento de que antes que Jesús aparezca en las nubes de los cielos, el proceso del juicio ya se habrá realizado. Por supuesto, es importante explicar el sentido de esa palabra
palabra juicio. Y es interesante que el término que se utiliza aquí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, suena igual que una palabra que nosotros hemos usado mucho en estos días, pues el término griego que se traduce como juicio es la palabra crisis. La palabra en griego crisis se refería al proceso legal del juicio. Nosotros vamos a encontrar en diferentes lugares en la Biblia cómo este concepto del proceso de realizar juicio es explicado. Este término en griego crisis traduce en el Antiguo Testamento la palabra hebrea mishpat, juicio, realizar un acto, gobernar, juzgar. Cuando nosotros vamos al Salmo 111, versículo 7, allí el texto bíblico nos dice: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Aquí el salmista está exaltando al Dios que realiza el proceso de juicio, así como sus obras son de verdad. Apreciado amigo, es una alegría para todo creyente recordar que tenemos un Dios que es fiel, un Dios que realiza un juicio a fin de que cada uno de sus hijos reciban el perdón de pecados, que sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Apreciado amigo, cuando nosotros vemos cómo el Antiguo Testamento ilustra el uso de esta palabra o este proceso judicial con el término mishpat, nosotros vamos a encontrar cómo el salmista también, hablando de la obra de juicio que realizaría el Mesías en beneficio de su pueblo, en el Salmo 72, versículo 4 leemos: juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Contrario a la idea que nosotros hoy tenemos en nuestra sociedad de que el juicio es algo negativo, la palabra de Dios nos presenta que el proceso de juicio que Dios realiza es en beneficio de los que creemos en Él. Aquí el Salmo nos está diciendo que el Mesías hará el proceso judicial. Él va a juzgar en beneficio de los afligidos. Para todos los que creemos en Jesús, el juicio son buenas nuevas. Para todos los que aceptamos a Cristo, el juicio significa salvación. Este ángel en Apocalipsis proclama: la hora de su juicio ha llegado. La palabra de Dios nos dice a través de todo el texto sagrado que cada uno de nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, como lo afirma 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. El mismo sabio Salomón en Eclesiastés 12, 13 y 14 nos dice: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Tú y yo somos pecadores. Todos nosotros necesitamos un Salvador, todos nosotros necesitamos un abogado, pero qué alegría es saber, como dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, que tú y yo tenemos un abogado, y ese abogado es nuestro Señor Jesucristo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hoy tú y yo tenemos el privilegio de aceptar una vez más a Jesús, no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro abogado. El texto bíblico nos afirma que antes de la venida de Jesús, Dios realiza un juicio preadvenimiento.
En el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, se nos explica ese juicio que Dios realiza. Es a ese juicio que este pasaje de Apocalipsis 14:7 se refiere. De un lado, el juicio de Dios será punitivo para aquellos que no le aceptan, para aquellos que rechazan su salvación, pero del otro lado el juicio es realizado en beneficio de los santos del Altísimo, como el capítulo 7 de Daniel versículo 22 así lo afirma. En mayo 24 del 2019, Kate Bush, un hombre que había sido acusado de un crimen en su juventud, de haber matado a una chica en New York, luego de pasar 44 años detrás de las rejas, finalmente un juez declaró la sentencia de que él era inocente y le dio su libertad. Y por supuesto, el juez tenía que admitir que el sistema judicial del país le había fallado porque le había tomado toda su juventud y Bush estaba saliendo de la cárcel ya siendo un hombre de 62 años. En el mundo en el que tú y yo vivimos, podremos ver procesos de juicio que son tristemente llevados a una conclusión errónea. Pero el Dios de los cielos, el que es el creador de los cielos y de la tierra, el Dios al cual tú y yo debemos de entregar nuestras vidas, Él es un juez justo, Él es un juez que desea aplicar misericordia a tu vida y a mi vida. Y Apocalipsis claramente nos dice en el capítulo 22, versículo 12, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es hoy que el juicio de Dios se está realizando. Es durante este tiempo de gracia que el juicio de Dios se está ejecutando en el cielo. Y es hoy que nosotros tenemos oportunidad de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro abogado, para que Él tome nuestro caso en sus manos y Él nos pueda dar el perdón de los pecados y un nuevo corazón. Hoy es el tiempo para que tú y yo temamos a Dios. Hoy es el tiempo para que tú y yo demos gloria al Creador de los cielos y de la tierra. Hoy es el tiempo para que tú y yo entreguemos nuestras vidas a Él. Apreciado amigo, que en este día tú y yo una vez más entreguemos nuestros corazones a Jesús y que Él como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro abogado, perdone nuestros pecados y nos dé un nuevo corazón, para que así cuando Él se manifieste en aquel día, nosotros podamos decir, he aquí a nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Que Dios te bendiga. Siento el sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá y los cielos se abrirán cuando Cristo venga, bajando en sus nubes. Los muertos resucitarán y se levantarán.
los cielos se abrirán. Las profecías cumpliéndose están, y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Que está cerca la venida del Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Al clamor final, los cielos se abrirán. Los cielos se abrirán. Paz al fin, ya llegamos al hogar. El cielo rebosa gozo y luz, el pecado quedó atrás. El eterno portal se abrió, los salvados ya entraron, sí cantan aleluya. Paz al fin, ya llegamos al hogar. Ved los cojos ya corren y los mudos cantando están. No hay ciegos, no, pues todos ven, reina vida inmortal. Junto al gran trono está el supremo Rey. Los redimidos con gratitud cantan aleluya. Paz al fin, ya llegamos al hogar. Aleluya, gloria al Rey, es el canto angelical. Los salvos alaban con fervor, regocijo hay por doquier. Bienvenida Jesús nos da, por vosotros morí en la cruz, cantad aleluya. Paz al fin, ya llegamos al hogar.
Ved los cojos ya corren y los mudos cantando están. No hay ciegos, no, pues todos ven, reina vida inmortal. Junto al gran trono está el supremo Rey. Los redimidos con gratitud cantan aleluya, mi Redentor, aleluya, salvo soy, aleluya, paz al fin, ya llegamos al hogar, llegamos